La crisis económica europea se mantiene en algunos países de la Unión Europea, tales como Grecia, debido a los diversos desafíos actuales que tiene la Unión Europea, como son el Brexit, el terrorismo, la inmigración y ahora el impacto que tienen las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han hecho olvidar que la crisis todavía está aquí y que afecta al poco crecimiento y sobre todo impide crear empleo. En la crisis de 2008 hubo diversos expertos y empresas que asesoraron a la Unión Europea, sobre todo firmas auditoras, encargadas de diseñar e implementar los programas de rescate en los países miembros. Y esto tuvo un precio muy elevado, beneficiándose a algunas empresas auditoras. Hemos invitado al experto Sol Trumbo Vila, que es miembro de un think tank y que ha dirigido un importante informe sobre el enriquecimiento de ciertas auditorías en Europa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿podría brevemente explicarnos el informe que usted y su grupo han elaborado sobre este tema de las auditorías? Sí, el informe El negocio del rescate es el informe más completo que se ha realizado para explicar cómo se han implementado y diseñado los programas de rescate bancario en la Unión Europea desde 2008. El informe presenta de una manera fresca y documentada el rol de las grandes empresas de auditoría, conocidas como las 4 grandes, y un pequeño grupo de empresas de consultoría financiera como Lazard en este diseño e implementación de rescates bancarios. ¿Qué impacto puede tener dentro de la Unión Europea este informe? Puede ser muy relevante, especialmente para aquellos ciudadanos europeos que están llamados a las urnas. En este año tenemos 3 importantes elecciones, en Francia, en Holanda, en Alemania, y es importante recordarles el alcance que ha tenido los rescates bancarios en la Unión Europea, que como se explica en el informe, de acuerdo al Eurostat, acumulan pérdidas de 213.000 millones de euros. Esa es una cifra que muchas veces cuesta entender. Nosotros explicamos que eso es lo mismo que el Producto Interior Bruto de Finlandia y Luxemburgo combinados, o 3 años y 3 meses de todos los gastos militares de la Federación Rusa. Estamos hablando de un gran agujero que se ha perdido con los rescates bancarios. Sin embargo, esto tiene un coste oculto del que se conoce muy poco, que son las facturas que las empresas privadas contratadas para diseñar estos paquetes han sido también pagadas por los contribuyentes. Bien, ¿usted cree que puede haber otra crisis tan terrible como el 2008 o ahora ya está todo más o menos supervisado, que no habrá problema? ¿Qué es lo que piensa? A nivel de la Unión Europea es verdad que hemos tenido una cantidad de nueva legislación abrumadora, a nivel nacional, pero también a nivel de la Unión Europea. Por ejemplo, la Unión Bancaria es una pieza de legislación extremadamente importante y que reflejamos en el informe. Vemos con cierto optimismo que el Banco Central Europeo ahora vaya a primar el uso del llamado en inglés bail-in en lugar del bail-out. Eso significa que si un banco está en crisis, serán los inversores privados los primeros a acudir al rescate en lugar de los contribuyentes. Está por ver la verdadera eficacia de este sistema y está por ver cuál será finalmente el coste para los contribuyentes. Pero bueno, entendiendo que puede ser un desarrollo positivo, es importante tener en cuenta una de las consecuencias de centralizar de forma tan importante las decisiones políticas en el Banco Central Europeo. En relación con el negocio del rescate, el Banco Central Europeo ahora supervisa el 80% de toda la masa bancaria en la Unión Europea. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que algunos de sus mandatos de supervisión están siendo externalizados al sector privado que forma el negocio del rescate. Por ejemplo, los stress test que se han hecho en la Unión Europea, cuando los bancos son requeridos por el Banco Central Europeo a hacer estos test, son las empresas que forman parte del negocio del rescate, auditoras y consultoras, las que ofrecen de nuevo estos servicios. O sea que las auditoras actuales, las que ya participaron en la crisis anterior, podrían nuevamente volver a participar en esta prevención a la crisis y eventualmente si hay una crisis también participar en ello. Absolutamente. Las 4 grandes son las que son llamadas sistemáticamente a ayudar a las autoridades a gestionar sus problemas bancarios. Como mencionamos en el informe, la concentración de mercado en el sector de la auditoría es enorme. El 61% de todo el mercado de auditoría en la Unión Europea está en manos de estas 4 grandes auditoras, que son PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte y KPMG. En algunos países esto llega al 80%, como España e Italia. Y si vemos a las grandes multinacionales, su control es absoluto. Por ejemplo, el 98% de las empresas listadas en la Bolsa de Londres
están auditadas por las 4 grandes. Es decir, todos los bancos grandes de la Unión Europea fueron auditados por las 4 grandes. Y en muchos casos proveían servicios de no auditoría, como consultoría financiera para gestionar sus negocios, también por las 4 grandes. Cuando estos bancos quiebran, las empresas que son llamadas a diseñar los programas de rescate también son las 4 grandes. Y si vuelven a haber crisis, si no se toman acciones políticas relevantes, volveremos a llevar a las 4 grandes. Nosotros creemos que es importante tener esto en cuenta y buscar alternativas a este dominio de mercado tan importante. ¿Y por qué hay esta especie de monopolio o oligopolio que no permite o que es difícil que otras empresas puedan participar? Porque esas son 4 grandes, pero también hay otras a nivel europeo, a nivel mundial, que son también muy fuertes, ¿no? ¿Cuál es el problema finalmente sobre esta situación? Primero hay una larguísima tradición del uso de estas 4 empresas. Por ejemplo, hubo casos muy paradigmáticos. Por ejemplo, el gran barco británico Barclays estaba utilizando la misma empresa de auditoría durante 120 años. Es decir, cuando las grandes empresas tienen una relación profesional tan larga, se generan una serie de dinámicas que son muy difíciles de cortar. Por suerte, ahora la Unión Europea ha creado una nueva legislación en la que un banco solo puede tener durante 10 años la misma empresa auditora, extendibles a otros 20 después de abrir un proceso de búsqueda de nueva auditora. Eso es un buen desarrollo. Sin embargo, esto nos demuestra otra vez el enorme poder de influencia que tienen estas 4 empresas en materia de lobby, por ejemplo. Cuando la Comisión Europea estuvo intentando diseñar esta nueva pieza de legislación, su propuesta era que durante 6 años solamente un banco podía tener la misma empresa auditora. Debido a la presión de las grandes empresas de auditoría, esto se ha extendido a incluso hasta 20. Entonces, es evidente cómo el enorme poder de estas grandes empresas hace que se siga manteniendo su situación de oligopolio. Hay que pensar que estas 4 empresas tienen unos ingresos de 120.000 millones de euros al año por la prestación de sus servicios. O sea, finalmente esta crisis económica es un gran negocio. Para algunos es un enorme negocio, desde luego. En el tema del rescate bancario demostramos cómo es un negocio muy lucrativo para un grupo de empresas, pero el año pasado ya lanzamos otro informe donde miramos a los procesos de privatización. Y qué casualidad, los grandes procesos de privatización que fueron implementados en muchos países de la Unión Europea, especialmente en la periferia, muchas de las empresas que fueron llamadas a asesorar estos procesos son las mismas que están asesorando en los rescates bancarios, en particular la empresa Lazard. O sea, la asesoría es previa a la crisis y si hay crisis, posterior a la crisis. Exactamente. Bien, otro tema un poco diferente, pero que se relaciona naturalmente. ¿Usted cree que el sistema financiero mundial podría resistir ante una nueva y posible crisis? Bueno, cómo resistir es algo relativo, es decir, ¿han resistido la crisis anterior? Bueno, por sí mismos desde luego no. Ha hecho falta invertir una enorme cantidad de dinero de los contribuyentes para que los bancos sigan haciendo los mismos negocios, que en su mayor parte siguen realizándolos de la misma manera, es decir, sigue habiendo un enorme comercio de productos financieros que no queda muy claro cuál va a ser su resultado, sigue habiendo inversión en materias primas que están en muchos casos sobrevaluadas, etc. Es decir, la cuestión es, si hay otra crisis, que es posible que la haya, ¿quién va a pagar la factura? ¿Los contribuyentes de nuevo o el sector privado? Nosotros creemos que tenemos que construir una capacidad los ciudadanos europeos para que si hay otra crisis no tengamos que volver a llamar por teléfono a los mismos asesores privados que han estado haciendo un buen negocio asesorando cómo gestionar la crisis. Por eso, por ejemplo, aconsejamos la promoción de bancos públicos como un primer paso para mejorar la capacidad de los ciudadanos y las instituciones en gestionar estos asuntos financieros. Una última pregunta muy breve. Donald Trump acaba de firmar hace unos días un decreto muy importante en el cual la regulación de los bancos americanos ya no van a estar regulados, como lo hizo Obama durante la crisis de 2008. Y esto puede traer serias consecuencias a nivel de los bancos europeos también, que sí están regulados. ¿Qué piensa usted? Bueno, hay que tener en cuenta que es un poco paradójico que se hable de regular los bancos cuando, si hay problemas, es el Estado el que los viene a ayudar. Es decir, de la misma manera en que hubo enormes ayudas billonarias con B en la Unión Europea, del mismo modo ha habido en Estados Unidos. Es decir, estar hablando de regulación cuando ya se ha demostrado que la
en teoría, autorregulación de los bancos es fallida, yo creo que es una vía destinada al fracaso y que puede poner todavía más presiones a los contribuyentes en el futuro. Sí, lamentablemente es lo que va a hacer Estados Unidos hoy por hoy, o bien muy pronto. Sí. Bien, muchas gracias por haber participado en esta entrevista. Consol Trumbovila, su nombre. Y bueno, esperemos que hayan mejores noticias dentro de un cierto tiempo. Sí, muchísimas gracias por el interés y esperamos que este informe ayude a los ciudadanos europeos a conocer mejor cómo funciona y cómo se ha rescatado su sector bancario. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Adiós.